Hola, qué bueno que están de vuelta aquí con Debares 24/7 en la arena del día de hoy. Tenemos una visita muy especial y es Silvio Carrasco. Hay muchos problemas con el agua, la situación de sequía que está pasando nuestro país. Aquí en Santiago se ha agudizado con la situación del embalse de la presa de Tavera, también en el río Bao se ha visto afectado y queremos conversar para saber realmente cómo afecta eso a la población dominicana, cuáles son los problemas y por qué no, qué debemos hacer para aportar para que este problema no sea tan crítico. Muy buenas noches, Silvio, buenas noches, don Yussi. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Es necesario señalar que estamos en el escenario de la Feria Expo Cibao, la principal actividad comercial de la región y que es organizada por la Cámara de Comercio. Muy bien apuntas que tenemos un invitado especial, un especialista en agua, vista la gran problemática presentada en los grandes núcleos poblacionales, Santo Domingo, Santiago y toda la región del Cibao, en términos de la dotación de agua. Silvio Ignacio Carrasco, además de especialista, como dijimos, actualmente dirige la Unidad de Gestión y Educación sobre el Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Silvio, ¿en qué se enfoca esa unidad de gestión y educación del agua? Muchas gracias, José Ernesto. Qué bueno que tenemos ahora a José Ernesto Junior en el equipo y por supuesto en este encuentro. Como bien ha dicho, mi responsabilidad profesional en este momento es educar sobre el agua. Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro, en la persona de Monseñor Agripino Núñez Collado, nos ha invitado a unirnos al staff de profesores de la universidad para dirigir una unidad de gestión y educación sobre el agua, a profesionales en ejercicio, a jóvenes en aspirantes a dirigir empresas de agua o políticas de agua, y por supuesto a profesores, a ciudadanos y a comunicadores sociales. Esa unidad ha iniciado con diplomados sobre gestión del agua, una maestría que acaba de iniciar en gestión sostenible del agua, auspiciada por el ingeniero Alberto Holguín, director de INAPA, el ingeniero Silvio Durán, director de Corazán, el ingeniero Olgo Fernández del INDRI, y así como el ministro de Medio Ambiente, de Planificación y Economía, las Coras dominicanas, es decir, todos los actores de agua han apoyado esta iniciativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con un propósito de hacer una reingeniería en el staff de esas instituciones y en la generación joven hacia los nuevos retos del agua, hacia las nuevas demandas de la sociedad, del ambiente y de la economía sobre el agua. Los tres en un trípode, la sociedad, el ambiente y la economía, son los tres ejes que soportan la sostenibilidad del agua. No dicho por nosotros en la universidad, dicho por la Organización Mundial del Agua, la Organización Mundial del Ambiente, reunida en Dublín en el 1992. Hay que integrar la economía, el ambiente y la sociedad en una sola mesa. Y eso es lo que estamos armando con esa visión en la Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santiago y en Santo Domingo, obviamente con un apoyo extraordinario de las instituciones del agua y por supuesto de los ejecutivos de esas instituciones. Ya tenemos 70 graduados de diplomado, hoy tenemos 120 estudiantes ya en diplomados y maestría, es decir que tenemos por supuesto ya una plataforma y una masa crítica para comenzar el primer módulo, la gerencia del agua. Luego viene el segundo módulo, educación ciudadana sobre el agua. Y el tercer módulo que será política pública sobre el agua, legislación, tarifa de agua, economía, sostenibilidad. Por supuesto, dentro de ese trípode que hablamos, de ambiente, sociedad y economía. Por supuesto, esa oportunidad nos ha dado a nosotros, esta oportunidad que nos ha brindado la universidad, nos ha vuelto a traer al aula 40 años después, no, 34 años después, perdón,
34 años después. Es decir, cuando tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el 1982, ahí dejaba las aulas para ser un funcionario público. Ahora nos encontramos de nuevo ahora dejando el funcionario público para ser de nuevo profesor. Es que agradezco mucho a la Universidad Católica Madre y Maestra y por supuesto a las instituciones del agua que nos han apoyado en esta iniciativa y por supuesto hay mucho por andar y muchos retos que cumplir en ese propósito sublime de educar sobre el agua. ¿Hay posibilidades ciertas de, digamos, operar a favor del ambiente y hacer sostenible el uso del agua por parte de la población? Es obligado, no hay escape, ahí no hay posibilidad de salir por una puerta cerrando la otra, no hay posibilidad, porque si sales por una y cierras la otra, entonces te encuentras en el camino, la otra te encuentra en el camino. Si tú administras el agua sin tener el ambiente en cuenta, el agua entonces no es sostenible. Si tú administras el agua sin tener en cuenta la economía, entonces el agua tampoco es sostenible. Y para tú tener sostenibilidad, que es uno de los nuevos paradigmas de la gestión pública, tiene que integrar inteligentemente, armónicamente y como función de Estado esos tres ejes que coinciden y a veces se separan. Coinciden y se separan, pero siempre en la misma mesa. Por eso se anillan de una manera integral a un solo eje que se llama sostenibilidad. No hay gestión posible, sostenible, sin integrar el ambiente, la economía y la sociedad, que es la actora principal de todo la buena gestión o la mala gestión. Por ejemplo, ahora hay una crisis de agua que obviamente está muy relacionado con haber dejado esas puertas cerradas. Si dejamos el ambiente cerrado y tenemos problemas con las cuencas, ¿verdad? En consecuencia no tenemos un acuífero sostenible, ahí tenemos problemas con los niveles de la presa. Si no cobramos bien por el agua y la sociedad no tiene un servicio que le motive a pagar el agua, entonces no hay posibilidad de reforestarla o de crear la gestión en las ciudades. Y por supuesto, si la sociedad no tiene una conciencia clara de que el agua es, además de un recurso, es un servicio, si un recurso público, no, el agua es un recurso público en la lluvia, en el río, pero una vez está represado, una vez está conducido por un canal de riego, por una tubería de acueducto o está generando electricidad, ya es un servicio, ya es un bien económico. En consecuencia, tiene que ser valorado como un bien económico, Silvio, no como un bien público. Silvio, porque el bien público deja de existir cuando la economía entra. Y si no manejo el ambiente, entonces el agua está contaminada, el agua es no creíble, afecta la salud y por supuesto afecta el ecosistema. En el que estamos en ese trípode sobre una mesa. en este momento, Silvio, realmente cuán crítica es la situación. Hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales, una cantidad de fotografías delante y después del embalse de la presa de Tavera. ¿Cuán crítico es realmente o es una cuestión cíclica lo que estamos viviendo en estos momentos? Definitivamente que la presa de Tavera, que es una presa, que es una imagen que tenemos aquí, una obra preciosa, una obra preciosa, conectada a dos embalses, la presa de Tavera conectada con el embalse de Bao y regulado aguas abajo por el contraembalse de López. Son lo que se llama la armadura hidráulica de la República Dominicana de mayor impacto económico y social de la historia de la República Dominicana. No es que solamente la primera, que va a cumplir, ya cumplió 40 años, en 1973, tiene 41 años, operando y sosteniendo el desarrollo de todo el Cibao, desde Moca hasta Montecristi, porque aunque tenemos la presa de Monción, ella es el centro de todo. Tavera ha generado electricidad suficiente para pagarse más de 5 veces la inversión que tuvo. Ha generado productos agrícolas en todo el valle, en más de 60.000 hectáreas, para pagarse otras 5 veces. Y ha mantenido una población con agua potable
de más de medio millón de habitantes, que por supuesto en valor agregado, en salud, en calidad de vida, otras tantas veces. Es decir, que es una bendición la presa de Tavera, desde el punto de vista de obra concebida como eje de un público, de una región. ¿Qué pasa? Que esa belleza, ¿verdad?, se contamina con la ausencia de agua. La primera contaminación de la presa de Tavera es la ausencia de agua, que es muy fácil no tener agua en Tavera, porque nada más hay que sobreusarla. Es como una cisterna en tu casa. Si tú tienes una cisterna en tu casa y tú tienes agua una vez a la semana, que te van a dar agua una vez a la semana, y tú no administras esa agua y te la consumes, a la mitad de semana tú vas a tener 3 días sin agua. Eso es lo que pasa con Tavera, que el volumen de agua almacenado tiene demasiado demanda, una demanda energética, 80, 90 megas, es un número enorme, es decir, generando electricidad con un bien netamente económico y de servicio nacional. En consecuencia, una demanda alta. Un área de riego de 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas por 16 tareas, estamos hablando de casi medio millón de tareas de tierra, de arroz, de banano, de vegetales, de cultivo de exportación. En consecuencia, y un acueducto de 5 metros cúbicos por segundo, que ya ahora son 6 y que van a ser 7 con el caso de Cienfuegos, alimentando a Moca, a Tamboril, a Licey, a Villa González, a toda el área de Santiago, etcétera. Sí, demasiado demanda. Por eso, ese cuerpo de agua, que es una bendición para la región y para Santiago, tiene que ser administrado en Santiago. Tiene que ser administrado en Santiago. ¿Y quién está administrando eso en estos momentos? Ahora se administra en Santo Domingo. ¿Y por qué? Porque así es la República Dominicana. Todo está centralizado en Santo Domingo. Está el presidente de la República, está el Congreso, está la justicia, está la población universitaria en el 90%. Pero Silvio, eso no tiene ni sentido. Pero claro que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si yo, que soy, en este caso Corazán, que es el mayor afectado, Corazán es el mayor afectada por el mal uso del agua. ¿Por qué? Porque Corazán es el que tiene la presión hoy. El INDI no tiene la presión o la Junta de Regantes. La energía eléctrica ni se suena, ni se dice. En consecuencia, el que le duele es el que tiene que tener la llave. El que le duele, el que tiene el problema, la sociedad. De nuevo, ¿a quién te manda la sociedad? A Corazán, pero Corazán no tiene voz en un consejo que se reúne en Santo Domingo, pero no tiene voto. Entonces, con voz nada más se llega a la mitad de la casa, no se pasa al interior. Tú comes en el comedor en tu casa con la voz, pero no me acuesto en tu cama con él sin el voto. Es decir que yo tengo que tener la llave, y la llave tiene que estar en Santiago. Por eso, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, ante el evento de Olga, que es un evento que pudiéramos hablar más tarde, un evento muy catastrófico y que le creó una mala imagen a la presa, Lo que hubo fue mal manejo. Por una decisión imprudente. Exacto. En su momento. Mal manejo. Mal manejo. Por eso es que esa maestría se llama gestión sostenible del agua. Porque la gestión, que es un manejo, la gestión es una administración perfecta, tiene que ser sostenible. Y con eventos como Olga se creó una imagen muy negativa. La Asociación para el Desarrollo, en la cual yo soy miembro, propuse al Consejo que hubiera una propuesta presidencial al presidente Fernández en su momento para que se creara una administración de cuenca en Santiago, de la cuenca del río Yaque del Norte, con la presa de Tavera como eje, y que el consejo de esa cuenca estuviera presidido por una autoridad de Santiago, que fuera la universidad, el obispado, APEDI, Corazán, quien fuera, pero que fuera en Santiago. ¿Para qué? Para que esos usos conflictivos
entre la electricidad, entre el riego y el agua potable, porque es constitucional que el agua potable es el primer usuario. La prioridad. Constitucional, establecido en la Constitución de la República. Pocos países de América Latina o del mundo tienen eso en la Constitución de la República. Aquí lo tenemos en la Constitución del 2010 y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque tú no puedes gobernar tu casa por telepatía, a control remoto. Y la casa de Tavera está en Santiago. Y en consecuencia debemos promover eso desde el punto de vista como sociedad. La presa de Tavera tiene que ser administrada en Santiago para que se evite ese problema que tenemos ahora de que el agua se consumió antes de tiempo por una falta de ¿qué? De previsión. ¿De quién? De los actores que están manejando ese recurso en Santo Domingo. ¿Dónde? En el INDI, en la generadora eléctrica, en medio ambiente, donde fuera. Tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Yo percibo, Silvio, Entonces, bueno, sí. un interés tuyo de que entre en funcionamiento la denominada ley del agua. Bueno, eso es un problema, eso es un tema muy interesante, que lo vamos a tratar en la segunda parte, porque nos lleva de inmediato a un tema más complejo. Pero vas empujando hacia allá. Más complejo. Pero porque lo que yo quiero decir es, y de manera muy categórica, yo no necesito una ley de agua para crear una gobernanza del agua. Ojo, no necesito una ley de agua para crear gobernanza del agua. Gobernanza quiere decir la armonía de la gestión pública y privada para tener un resultado. Un decreto resuelve ese problema, y un decreto es algo que el presidente se le lleva a un presidente, convence a un presidente y emite un decreto. Con eso se pudiera comenzar. Si debemos comenzar pequeño, paso a paso, y creando la gobernanza del agua. Gobernanza, que quiere decir la integración de todos los actores hacia el propósito de un resultado. ¿Cuál sería el resultado? De que la presa de Tavera se administre bien. Yo no necesito una ley para eso, porque la ley puede ser establecida ya como el conjunto de esas acciones agregadas en el país y luego convierten en una ley. Voy a hablar de nuevo dónde está el tranque de la ley, por qué que no hay una ley. La última ley de agua de la República Dominicana es del 1962, cuando aquí no había una presa, por supuesto que no, ni un canal de riego revestido, por supuesto que no, una hidroeléctrica, por supuesto que no, ni un acueducto importante. Eran dos acueductos pequeños, quiere decir que es una ley que está completamente obsoleta y, por supuesto, muy buena en su momento, porque no ha permitido transitar todo este tiempo con un estado más o menos decente, pero no óptimo. En consecuencia, la gobernanza pudiera llenar el hueco, pero tenemos que hacerlo con una demanda de la sociedad. No es APEDI, no es la Universidad Católica, no es el Arzobispado de Santiago, lo que deberían gestionar y demandar que haya una administración en Santiago de la presa de Tavera. Es la sociedad, son los dirigentes de los barrios, las juntas de vecinos, los comunicadores sociales, los promotores de la gestión ambiental, ¿verdad? Toda esta ola de demanda hacia la responsabilidad ambiental. Deberían poner el agua como eje. ¿Pero dónde? Donde hay problemas grandes como en Tavera, ¿verdad? Claro, se ha puesto en Loma Miranda, por ejemplo, el agua. No, está bien, lo podemos dejar en Loma Miranda, pero no es ahí que está el problema. Es aquí en el Yaque que está el problema. Con una cuenca deforestada, con quema y tumba y quema en cada esquina de toda la cuenca hasta llegar al Pico Duarte, con contaminación en sus cauces, con contaminación en la ciudad. ¿Cómo es que permitimos la sociedad? No hacemos una campaña verdaderamente organizada para demandar que el Ayuntamiento de Santiago, ¿verdad?, y la servidora de agua de Santiago y los actores del agua, los usuarios,
no contaminen el río. Porque contaminar el río quiere decir un gran daño ambiental. Irreparable. Irreparable. Una vez está contaminado el río, no hay ninguna planta de tratamiento que lo pueda parar en el camino porque no existe. No hay. En consecuencia, la sociedad tiene que levantar la bandera. Y eso es lo que queremos en esta unidad de la universidad, de educar a los comunicadores. Primero, a ti, José Ernesto, que has sido un defensor de la integración social desde que te conocí hace más de 40 años. No digas eso en público, por favor. A ti, ¿verdad? A ti. No le hagas eso. Así con esa carita de joven que tiene José Ernesto, así conocí yo a tu papá. Y desde ese momento, desde ese tiempo ha estado levantando la bandera del ambiente, de la sociedad, de la racionalidad del recurso público. Tenemos que educar a los comunicadores, porque ustedes son los primeros. Este programa hoy se está viendo en todo el país, pero este programa debería ser repetido una y tantas veces, no por mí, sino por ustedes mismos. Para eso nos podemos trancar en un cuarto frío de la Camaima, ¿verdad? Por 3 sábados corridos, 4 sábados corridos, y darle al final un diploma de gestor del agua al comunicador, para enseñar sobre lo que se llama el recurso que más afecta a la sociedad. Porque en definitiva, si ustedes están conscientes, demandan de inmediato la política pública clara y incentivan a la sociedad a ser demandantes. Pero eso falta y eso lo vamos a lograr. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso. Así que asumimos el compromiso. Yo lo designo desde ahora el intermediario entre la universidad y ese sector. Asumimos el compromiso. Muy Silvio, bien, muy bien. 2 preguntas y quiero que con la mayor brevedad posible, que estamos ya corriendo un poquito corto de tiempo, me respondas. 1, ¿cómo enfrentamos la crisis actual? Lo que está sucediendo, cómo el ciudadano común, no tan solo el gobierno, yo quiero saber qué haría el gobierno, pero el ciudadano común que no sabe nada, que sale a lavar su carro, que se baña en su casa 7 u 8 veces, que sale a regar las plantas, ¿cómo enfrentamos? Y además de enfrentar, ¿cómo revertimos en esto que estamos? Porque aparentemente vamos de mal en peor. Eso se llama, ahí hay calidad. Ahí hay calidad. Es decir, no lo dije mal. En esa cara joven que conocí hace más de 30 años, se repite hoy. Es la gran pregunta. Porque las poesías son muy fáciles de cantarlas. Exacto, la retórica. A veces hasta de escribirlas. Sí. Pero la realidad es muy difícil de enfrentarlas, porque demandan una acción con resultado. Y lamentablemente, cuando ya la cisterna se me secó, la única solución que tengo es llenarla otra vez, porque ya se fue el agua. En el caso de Tavera y Bao, y no hemos hablado de Santo Domingo porque nos vamos a concentrar en Santiago. Volveremos en otro programa para Santo Domingo, porque hay demasiado tema. La primera medida ante una crisis ya creada es no pensar que quién la creó, que cómo se creó, porque ya eso está creado. Eso lo podemos ver ya en otro capítulo. Ahora es gestionar el agua en los 3 actores. Primero, generación eléctrica. La generación eléctrica tiene que ser controlada al milímetro para solo generar la demandada, primero por el acueducto y segundo por el sector riego. Solamente, bajo ninguna circunstancia, generar ni una gota de agua que no tenga una demanda comprometida. Segundo, el sector riego, que es el segundo que afecta de manera importante. Más del 80% del agua de Tavera se consume en la agricultura y en la ganadería. En consecuencia, la agricultura tiene que estar restringida. Más del 80%. Restringida, Más del 80%. Más del 80%. En agricultura y ganadería. ¿Verdad? Y ganadería. Y de ese 80% se pierde más de un 70%. ¿Verdad? Es decir, para que tú es el 56% de todo el agua almacenada. Entonces, la agricultura, como la primera medida es prohibir por el tiempo de la crisis la siembra de arroz. La siembra de arroz, no nueva siembra de banano, ¿verdad? Que son los 2 cultivos
que tienen mayor demanda. No, hasta que no haya una reposición de la cisterna, que es la presa de Tavera, no se puede sembrar arroz. Segundo, hacer turnos de noche, de riego de noche, es obligatorio. ¿Por qué? Porque el agua se pierde de noche en todos los canales. Entonces hay que obligar a turnos de noche. Y por supuesto, aumentar la racionalidad en la aplicación. Pero eso son medidas que inmediatamente te bajan el consumo. Y en la ciudad, que es el gran problema, obviamente ahí está el gran reto. El gran reto. La primera medida es comunicación ciudadana, pública, sectorizar el agua. Pero algo muy religioso. En la Española, donde yo vivo, que salga todos los días un espacio pagado en la televisión. Habrá agua de tal a tal hora. De tal a tal hora. Digamos 4 horas en principio. Después que hay crisis le pongo 2. Después le pongo 1. Después le pongo media. Pero que yo sepa a qué hora yo voy a recibir el agua. Y que se cumpla con eso. Es decir, es una llave. A tal hora, entonces yo me preparo para llenar mis vasijas, mi cisterna y mi consumo reservado, porque ya yo sé que no voy a tener más escasez en el día, más suministro en el día. Y eso tiene que ser religioso. Religioso. Lo segundo es, por supuesto, crear una campaña de evitar fugas. Fugas. En Santiago, más del 50% del agua que sale de la planta de tratamiento de la Noriega, la de Nivaje y las otras periféricas, se pierde en fuga. En fuga. Allá era 70, aquí es más del 50%. En consecuencia, eso es una campaña inmediata. Y por supuesto, la tercera es no callarse en la televisión, en la prensa, hacia la ciudadanía, que use la mitad del agua, que use la mitad. Es de educación ciudadana permanente. Si tú no tienes agua en tu casa, tú te bañas con un galón. Te bañas con un galón. Así es. No sé cómo, pero te bañas. Si tienes mucha, usa 10 galones. ¿Verdad? En consecuencia, hay que crear la conciencia de la escasez. Y no estoy hablando de la política económica porque no es el caso. Para el futuro, obviamente, crear una política clara de sostenibilidad del agua, con esos 3 ejes integrados. Esa, la primera, administración regional, Santiago. La segunda, tener la economía del agua bien clara. La tercera, tener el ambiente bien integrado. Y cuarto, integrar la sociedad. Porque sin la sociedad integrada no hay ni respuesta de ellos, ni demanda de ellos. En consecuencia, es cero su aporte. Y por lo tanto, los gobiernos y las sociedades, gobierno municipal, gobierno central, no responden porque no hay demanda pública o social. Silvio, de manera que el tiempo se nos agota. Es muy complejo. Y por supuesto, yo prometo volver a hablar de Santo Domingo, es necesario. volver a hablar de Santiago, pero más hablar de cómo hacer ese programa de educación hacia los comunicadores sociales. Es un compromiso que nosotros asumimos. El tiempo se nos fue, ciertamente hay mucha información importante que hay que compartir. Ya el ingeniero Domingo Rodríguez había hablado de la necesidad de frenar algunos cultivos, arroz, banano. Ajá. Me imagino que ustedes dos estarán en la lista de los más buscados por los productores de banano y de arroz. Y yo vivo de ellos. ellos me mantienen. También. Seguimos con Debares 24/7.